Bueno, esta sesión viene de espíritus y de pasiones. Quedó un poco romántica la clase, vamos a decir la verdad. Pero bueno, vamos a hablar del amor bueno y del amor malo y de otras cosas que después alguna me encantaría seguir explorando. Mi idea era ir a 2 muestras, pero bueno, como les decía, me tenté y son 4. Así que vamos a ver esta sesión, estas 4 muestras. Y la verdad es que un encuentro que tuve maravilloso fue con el pensamiento de Kandinsky, que bueno, había leído Lo espiritual en el arte hace muchos años, y ahora fue como encontrar algunas cosas que me parecen que son muy valiosas hoy, ¿no? Como también para ver el arte que se está haciendo en este tiempo. Y él dice, toda obra de arte es hija de su época y en muchos casos madre de nuestras emociones. Parece que esta frase aúna de alguna manera estas 4 muestras que nos ayudan como a recorrer, ¿no? Como derroteros del arte occidental por un lado, y por otro lado un arte del que sabemos poco, que es un arte, digamos, no occidental, y que se plantea también en un tiempo postcolonial, en un tiempo de construcción. Pero en realidad uno piensa que cada época de los que vivieron estos artistas fueron épocas turbulentas y también épocas de construcción, ¿no? Entonces, en realidad hay que pensar que vamos a ver a cada artista en su contexto, pero que también, en muchos casos, estos artistas han trascendido el tiempo y han sido, bueno, nos han emocionado, ¿no? Como más allá de su tiempo, y nos siguen emocionando. Y, y también hago una pequeña reflexión sobre el final, ¿no? Pero que va a empezar con Botticelli, sobre este tema de cuando el arte es valorado en un momento y cuando no. Esta primera exposición es una exposición que se va a abrir en septiembre del 2021. Se va a abrir en un museo que yo, en París, que confieso que no conocía. Se llama el Museo Jacquemart-André. Si alguien lo conoce me puede interrumpir y contar. Es un museo que es una casa particular, que fue de un banquero de fin del siglo XIX, casado con, es una historia muy romántica, casado con una mujer que era artista, y ellos se dedicaron a viajar básicamente a Italia y comprar obra en una época en que obviamente la compra de obras era como mucho más accesible que ahora también, ¿no? Entonces, para esta exposición, este museo, que ahora es un museo que está dentro del sistema de los museos franceses, eh, pidió prestadas obras a otros museos y unió esas obras junto con las obras que ya tienen el acervo el museo. Entonces son obras de Botticelli, del pincel del propio Botticelli, y de su taller, porque Botticelli, y esto es muy interesante y lo vamos a ver en el ciclo que viene, Botticelli supo tener un taller en Florencia. Por lo tanto, hay obras que fueron diseñadas por él, pero pintadas por otros, como va a pasar también con Rubens y con muchos otros artistas hasta hoy, con Ansel Kiefer, por decir algo. Y se van a exhibir unas 40 obras, ¿no? Con algunas obras de contemporáneos que son de la colección, que fueron también como influenciados por su estilo. Pero bueno, les quería mostrar un poco del museo. Esta es la pareja. Nelly Jacquemat era una pintora y fue elegida por Eduardo André para que le hiciera un retrato. Y ahí se enamoraron, porque vieron que los retratos no es como una foto, sino que llevan mucho tiempo. Se enamoraron y bueno, y se casaron y tuvieron una vida sin hijos, eran grandes los dos, pero
muy dedicada, digamos, al arte. Tenían cada uno ciertos matices de gusto en cuanto al arte, entonces ella prefería, en la foto de arriba está la sala florentina, digo, prefería el arte florentino y él tenía un especial interés en el arte veneciano. Entonces, ellos construyeron en una zona nueva de París en ese momento, estamos hablando del Tercer Imperio, Napoleón III, construyeron una especie de palacete, una casa, en esa época en que justamente en París se hace esa gran renovación de Haussmann, con la construcción de esta nueva ciudad. Y entonces en uno de esos predios es que se va a levantar esta casa. Y esto era para vos, Roxana, que ya tenemos donde ir en París. Quiero ir a este café, que parece que es muy impresionante, el Jacquemart André. Tiene menú y todo, pero bueno, no quise entrar en esas cosas. Es muy interesante porque esta sala, que es la sala que era el comedor de la casa, es una sala que se creó, digamos, a partir de los tapices. O sea, el tamaño de la sala, el diseño de la sala se hizo a partir de unos tapices que ellos ya tenían en su colección. Así que ¿no? Ahí los tapices mandaron un poco a la arquitectura. Y bueno, vamos a hablar de Botticelli. De Botticelli conocemos poco de su vida. Este retrato, que es un autorretrato que él incluye en la Adoración de los Magos, es la única imagen que tenemos fehaciente, digamos, es de 1475. Él era muy joven, tuvo su propio taller, o sea, ¿no? Tenía posiblemente esta carita así un poco arrogante, porque él había conseguido, siendo muy joven, ser maestro ya, ¿no? O sea, a los 25 años él tenía su propio y próspero taller en Florencia. Y su vida va a estar, va a tener una vida muy productiva, con mucho éxito profesional. Era además una persona también parece que muy sociable, entonces organizaba unas cenas con pintores, con poetas, o sea, tuvo un vínculo bien interesante en un momento en que Florencia es un polo intelectual realmente importante. Es el momento del neoplatonismo, del descubrimiento de algunos libros que traían también esos exiliados griegos, ¿no? Que estaban llegando a Italia y que hicieron tanto por el conocimiento y por el interés que estaba despertando la antigüedad, y la fundación de una especie de corriente neoplatónica en la que estaban varios intelectuales, poetas, con los que Botticelli tuvo relación. En el terreno personal de la vida de Botticelli, más allá de que hubo una denuncia por homosexualidad, que era algo que estaba penado por la ley, en realidad tuvo una vida como bastante, vivió siempre con sus padres, con sus hermanos, o sea, una vida como bastante tranquila. Y no se le conoció nunca mujer. Pero llegó a Florencia la bella Simonetta, que se casó con un Vespucci, que era de una familia importante, y ese amor, que es un amor platónico, va a ser un amor que va a atravesar toda la producción de Botticelli y bueno, todos los personajes, ¿no? De sus diosas prácticamente tienen la cara de Simonetta Vespucci. Lo que no sabemos es Simonetta Vespucci, sabemos que posó para él, para este retrato de 1475, no sabemos si llegó a posar también desnuda, esa parte no la sabemos, o si lo otro es parte como de esa idealización, digamos, ¿no? de la belleza de una mujer que Lorenzo de Medici describió como que era tan bella como inteligente, ¿no? Como, o sea, tenía todas las virtudes y también tenía la virtud de la fidelidad,
porque a pesar de que Julián de Medici también estaba claramente enamorado y ostensiblemente enamorado de ella y digamos, ¿no? Incluso se sabe de un estandarte pintado por el mismo Botticelli que Julián de Medici lleva a una de estas encuentros torneos con la imagen de Simonetta Vespucci. Simonetta aparentemente fue fiel a su marido. Y es una época, digamos, también de enorme interés por la belleza, de la belleza, no por la belleza en sí, sino de la belleza vinculada a ideas como el bien, ¿no? Como decir que la suprema belleza nos lleva también, nos eleva hacia el bien, que es una idea que surge también en la Academia de Platón, ¿no? Que se lee mucho. Es una época también, a pesar de toda esta belleza, a pesar de los lujos que vemos, yo que sé, en el tocado, ¿no? De Simonetta, de la prosperidad económica también de Florencia, es una época terriblemente turbulenta, tanto que Giuliano de Medici va a morir asesinado en una conjura de los Pazzi mientras estaba en misa, ¿no? Y eso va a desencadenar toda una especie de tragedia, de terrible de venganzas ¿no? Y de turbulencias políticas que terminan incluso con el alejamiento de los Medici, con el exilio de los Medici de Florencia. Entonces, digamos, le toca atravesar, ¿no? Una época que no es una época tranquila para nada, sino que es una época que está marcada, digamos, por un lado, por el pensamiento, ¿no? Como idealizante de cómo se va a construir y la idea que se puede construir un mundo diferente, un mundo, ¿no? Como moderno, y por otro lado, por una realidad que era muy dura. También hasta pensemos que era una realidad dura hasta en lo perceptual, ¿no? Porque el padre de Botticelli tenía trabajaba con cuero, entonces digo, los olores en Florencia tenían mucho que ver con el tema del cuero, que es bastante asqueroso, ¿no? En su proceso, era una ciudad llena, ¿no? de esos olores, de los gritos de los mataderos, una ciudad también, ¿no? Donde la muerte, todo eso estaba como muy cercano, también atravesada por la peste. Y por otro lado, digamos, mirando entonces la belleza como una especie de ideal. Y en este ideal, Botticelli va a acercarse, digamos, a este mundo antiguo, que es un mundo que no es el de la antigüedad de la Roma imperial. Creo que hemos hablado como de este mundo, es un mundo que después lo vamos a ver retomar, ¿no? en el arte occidental muchas veces como ese ideal de un lugar donde que es previo a la Grecia clásica, ¿no? Donde la vida es mucho más sencilla, la vida está en contacto con la naturaleza y se trabaja mucho a partir de esos textos clásicos, ¿no? Que hablan también, como Homero, ¿no? Que hablan de esa Grecia preclásica. Tanto es así que los paisajes que se pintan no son los paisajes de la Toscana, que bien bellos que son, sino que son los paisajes, a veces que se traen como de los flamencos, que eran muy apreciados los pintores flamencos, muy apreciados por la corte de los Medici, y por lo tanto había un contacto directo con esa pintura, pero también en un sistema que me pareció muy maravilloso, que es el de la pintura, que de alguna forma se inspira directamente en sus motivos, en sus formas, de pinturas que no se están viendo, de pinturas que han sido descritas por algunos historiadores como Plinio el Viejo o Filóstrato, que hacen
como unas descripciones súper detalladas. Y esas descripciones detalladas, imagínense, de cualquier manera, ¿no? La traducción visual es siempre una traducción propia del artista, ¿no? Se vuelven fuentes. ¿Por qué hay este interés por la mitología y por este mundo antiguo en este momento? Porque el mundo del poder real, el mundo terrenal de alguna forma, además de todo esto que les contaba, ¿no? De estas violencias del poder, es un mundo que está regido por la Iglesia. Entonces, el poder, digamos, hegemónico es el de las imágenes, el arte es el de las imágenes religiosas, y esas imágenes religiosas tienen una norma, tienen una forma en que deben ser realizadas. Por eso, cuando vamos a llegar a Caravaggio, ¿verdad? Y Caravaggio pinta a la Virgen poco menos que en una buhardilla, ¿no? Rodeada de gente que parece popular en vez de santos que parezcan aristócratas, va a ser tan escandaloso, porque hay normas sobre cómo se pinta cada cosa. Entonces, por un lado, Botticelli va a beber de esas fuentes, ¿verdad? Y posiblemente sus comitentes también, porque hay que recordar que mucha de esta gente eran, muchos de estos que hacían, pedían la obra, ¿no? Compraban la obra antes de estar hecha, o sea, encargaban la obra, también eran muy, muy cultos y muy, ¿no? Como participaban como del contenido de la obra, muchas veces dictando. De cualquier manera, la mitología, como no había pintura de referencia ni griega ni romana, porque la pintura romana se descubre en Pompeya recién a finales del siglo XVIII, entonces da como una especie de libertad en la representación. Y increíblemente, Botticelli, que es tan conocido por su pintura mitológica, en realidad la mayor parte de su producción fue pintura religiosa o retratos. Pero sin embargo, ¿cómo lo conocemos hoy? Bueno, hoy para nosotros, ¿no? Básicamente Botticelli es el que crea el nacimiento de Venus o la consagración de la primavera. Tan es el éxito que tienen estas obras que el mismo taller de Botticelli va a hacer versiones, por ejemplo, de la Venus, va a ser posteriores, como 5 años después de haberse pintado, versiones de la Venus para ser vendida aparte. Esto es una forma de producción que tienen justamente los talleres, ¿no? Esta posibilidad de que alguien pida, bueno, solamente la Venus, pero en realidad el cuadro es mucho más interesante, porque el cuadro, digo, lo que está poniendo en juego, incluso en cómo está compuesto, es ese encuentro entre el día, ¿no? y la noche, ¿vieron? La claridad de un lado, la oscuridad del otro, entre el mar y la tierra, ¿no? Porque ella es la llegada a la isla, entre lo divino, que sería la figura esta otra, ¿no? que la viene con su manto a acogerla de la otra diosa, y lo humano, que estaría representado por esas fuerzas naturales que, como los vientos, de alguna forma nos llevan hacia un lado o hacia el otro. Hay quizás en tanta belleza, ¿no? En todas estas flores que vuelan, este manto tan bello, ¿no? Como esta cosa tan armoniosa de las formas, uno puede decir, bueno, pero la verdad que la señora tiene el cuello larguísimo, ¿no? O sea, hay una especie de protomanierismo en Botticelli que le permite también saltarse las normas de lo que es la anatomía y alargarlas y jugar con ellas. ¿Para qué? Para acercarse al ideal, ¿no? Entonces, es ya una libertad artística esta que se toma incluso respecto a su amada modelo, eh, y que habla de la libertad que tiene este género. Hay una interpretación sobre esas pequeñas, ¿vieron esas olitas como muy, muy sutiles, ¿no? Que tenemos ahí.
hay una interpretación interesante, y es que en cada cuadro también de Botticelli hay como una especie de aviso, de secreto, sobre, un poco siniestro, sobre lo que subyace debajo de tanta belleza. Y lo que subyace, en este caso, es la historia del origen, que no está narrado, de Venus. Venus nace de la castración de su padre por su hermano, nace del semen ¿no? que en él se encuentra con el agua, que vendría a ser la madre entonces de Venus, ¿no? Y este encuentro, que en realidad se debe a una violencia brutal y una historia espantosa del padre que se comía a los hijos, y bueno, ¿no? Como muy tremenda, hace nacer a la belleza. O sea que la belleza nace de un encuentro entre la naturaleza y la violencia, ¿no? Y ahí está en el centro del cuadro, es decir, nace como, no como una belleza erótica, si bien obviamente es bella y llama al erotismo y a la vida, sino también como una belleza púdica, porque se inspira, porque sí, se estaban encontrando y eran muy apreciadas, se inspira en la Venus Capitolina, y que posiblemente Botticelli había visto en Roma, con esa actitud, fíjense que es la misma, ¿no? De taparse púdicamente. Entonces es como una Venus ideal, ¿no? Esta unión, esta relación que se crea entre la belleza como un atributo divino y por otro lado la postura, la fineza de esa belleza, ese carácter ideal, en realidad lo aproxima al amor, digamos, y a la belleza de la Virgen María. O sea, no estamos hablando de un amor profano, sino de un amor divino. Como les decía, justamente en Botticelli, la mayor cantidad de su producción artística fueron justamente estas Madonas ¿no? y temas religiosos. Esta es la Madonna Campana, que es de la colección de este museo. No, la verdad que debo confesar que no es de mis obras favoritas, pero justamente muestra también, ¿no? Como los mismos atributos que la Venus. Incluso, fíjense ustedes en lo que es el tocado, ¿no? Que es un tocado absolutamente lleno de detalles, de lujos, ¿no? Más de muchacha florentina de clase alta que de las representaciones de esa sencillez, ¿no? De la Virgen. Por lo demás, él sigue la norma, el manto azul, el traje rojo. ¿Qué es lo que va a suceder en estos años con Botticelli? Es que Botticelli va a ser gran admirador de Savonarola, que fue un monje dominico que empezó también a frecuentar esas cenas de Botticelli y era muy crítico respecto a todos los pecados de la iglesia y de cómo la iglesia estaba de alguna forma eh, también como corrupta, ¿no? Y demasiado implicada en los asuntos terrenales. Dentro de esa crítica había una crítica muy grande hacia los Medici y hacia el gobierno de Florencia, pero también hacia la vida esa materialista. Estamos en el principio del capitalismo, ¿no? Nada menos. O sea, es un momento en que realmente los bienes eh, suntuarios están, ¿no? Como haciendo un nuevo motivo de consumo, lo que viene de lejos, lo que viene de otros países, lo que se produce en la misma Florencia. Entonces, digamos, esa vanidad, ¿no? por la belleza es parte como del discurso de Savonarola. Eso lo va a llevar a hacer como a Savonarola, lo va a llevar a hacer cosas espantosas, como quemas, por ejemplo, de obras de arte, entre las cuales Botticelli lleva sus propias obras
¿no? De tema pagano. Por suerte, estas dos estaban en unas villas afuera de Florencia y no eran de él, pero también vestidos, joyas, libros, o sea, ¿no? Es como una especie de ritual de purificación de una ciudad que estaba bajo la peste y que pensaba entonces que estaba siendo castigada por ese materialismo desmesurado. Botticelli le va a pasar algo como tremendo, ¿no? Porque, bueno, finalmente Savonarola, que toma el gobierno durante 4 años de Florencia, instaura una especie de régimen fundamentalista. Savonarola va a ser derrotado por el rey francés, lo van a quemar en la hoguera, y Botticelli lo que le pasa es que pasa de moda. Empieza en ese momento a surgir en Florencia, empiezan a surgir otros genios importantes que son saludados como realmente los genios, ¿no? Esa idea del genio renacentista, que son Miguel Ángel y Leonardo, y después Rafael, pero básicamente el encuentro, digamos, que va a ser con Miguel Ángel, ¿no? La gran competencia. Pensemos que en ese momento además hay una competencia brutal entre pintores por los grandes encargos, ¿no? Así que Botticelli termina pintando entre 1500 y 1510, que muere, termina pintando como para sí, prácticamente sin encargos oficiales, en tablas mucho más pequeñas, de otra manera, y con un estilo, ¿no? Como ya sin duda podemos hablar casi de un manierismo. Es un estilo que ha quedado fuera de moda y que no recibe ningún encargo importante. Vasari, en sus vidas, hace una descripción un poco dramática de todo esto. Entonces dice que el pobre Botticelli estaba en la miseria y que caminaba enfermo por Florencia con 2 muletas, en fin. Pero aparentemente no era tan así, porque él siguió siendo parte del gremio de San Lucas, de los pintores, pagaba las cuotas, vivía con su familia, y bueno, y sigue pintando, ya les digo, hasta su muerte. La huida de Egipto, esta que estamos viendo, está dentro de la colección y va a ser expuesta a otra. La otra, los Milagros de San Zenobio, simplemente la quise poner acá porque me parece una obra que no tiene nada que ver con la sutileza y ¿no? con la forma, digamos, de pintar anterior que hemos visto en Botticelli. Y Botticelli va a caer absolutamente en el olvido durante prácticamente hasta finales del siglo XIX. O sea, no se habla de Botticelli dentro, ¿no? de esa especie de Olimpo de los pintores del Renacimiento. ¿Por qué? Porque triunfa otra vertiente pictórica, que es como una especie de lucha entre lo que es el dipinto, la línea, y lo que es el color. Y la vertiente que finalmente triunfa es la vertiente del color. Entonces, Botticelli queda fuera. Pero fíjense ustedes que en 1800 ya un grupo de pintores alemanes va a encontrar como sus fuentes, ¿no? Yendo a esa búsqueda de las fuentes medievales, va a encontrar a Botticelli y lo van a incorporar dentro de sus referencias, ¿no? Pero más todavía los prerrafaelistas ingleses, como Rossetti, por ejemplo, en 1870, 1850, 1870, van a hacer una especie de verdadero culto a Botticelli, a sus temas, a su idea de la belleza. Y ahí empieza de nuevo Botticelli, ¿no? A renacer dentro de este panteón, ¿no? De los importantes del arte
del arte occidental, ¿no? De esta tradición, digamos, que empieza en Giotto y que después, ¿no? Como que atraviesa hasta prácticamente nuestros días el arte, porque los problemas son más o menos como los mismos. Entonces, cuando nos encontramos con esta otra muestra, que es la muestra esta que va a estar hasta junio en el Museo Nacional del Prado, justamente tiene, por un lado es como, bueno, vamos a ver a quienes ganaron esta batalla entre la línea y el color, entre el dibujo y lo pictórico, pero también nos vamos a encontrar con Tiziano, con Veronese, con Alori, con Rubens, con Rivera, con Poussin, con Van Dyck, con Velázquez, que son pintores que también encontraron en estos temas de la mitología un espacio de libertad, un espacio para soñar, digamos, otros mundos, ¿no? Posibles. Y esta exposición es una exposición como muy importante, son selecciones, ¿no? Que se han hecho entre varios museos. El Museo Nacional del Prado tiene una colección maravillosa de pintura mitológica de estos siglos XVI y XVII, la National Gallery de Londres, la Galería de Edimburgo también, el Isabella Stuart Gardner Museum de Nueva York. Es decir, es como, ¿no? Como todo hay todo una especie de trabajo que dice el director del museo, que además es el curador, que es como el sueño que tienen en general los directores, que han tenido todos los directores del Prado, que es reunir obras de esta magnitud alrededor de un tema tan importante como la mitología. Y lo que abre la muestra es en realidad una copia de un dibujo de Miguel Ángel, un dibujo que está perdido, pero esta es una copia, y se supone que fue hecho entre 1532 y 33, en que justamente Miguel Ángel nos presenta el tema de Cupido y Venus como esa lucha, esa oposición entre el amor bueno, digamos, y el amor malo, ¿no? Lo que tiene el amor de peligro y por otro lado lo que tiene el amor de dulzura y ¿no? de bueno, el amor, digamos, como generador nuevamente de la vida o como peligro incluso para la vida, como algo que nos vincula con nuestros sentidos o que nos vincula con otra dimensión espiritual más alta, que está más allá. ¿Qué es lo que sucede? Que también Miguel Ángel también tenía cultura, digamos, neoplatónica, e incluso fue poeta, ¿no? Incluso escribió algún soneto, que acá esta cita es de ahí, ¿no? Que dice, uno tira hacia el cielo, el otro hacia la tierra tira. Uno en el alma habita, el otro en los sentidos. En este caso, el que tira hacia el cielo es Venus, ¿no? Su cualidad divina, y ¿no? Ese tema que habíamos visto de la belleza suprema como divinidad, y por otro lado tenemos a Cupido, que trata de seducirla y de tirarla hacia a que se entregue a los sentidos, que sería justamente lo terrenal o lo bajo. De esta obra hay por lo menos dos, pero creo que hay más versiones, ¿no? Esta es la que se muestra en la exposición del Prado de Hendrik van Broek. Es una Venus besada por Cupido, ¿no? Ese es el nombre con el que se conoce, que está pintada entre 1550 y 1570 y que está en Nápoles. Y acá se ve, ¿no? Cómo en realidad ella está tratando de evitar esto de ser, ¿no? De evitar ser rozada por una de las flechas de Cupido, porque una vez que uno es rozado por una flecha, es inevitable, sea diosa o sea mortal, ¿no? Como escapar
a esas pasiones que se despiertan. No se sabe exactamente, me imagino que están mirando esas máscaras, ¿no?, que tenemos ahí a la izquierda, que están como colgadas también junto con el arco de Cupido. No se sabe exactamente cuál es la idea de representación. Como les decía, hay algunos misterios que digo, se pueden hacer hipótesis, ¿no?, sobre esas representaciones, son las representaciones del amor terrenal y del amor platónico, pero en realidad son como esos secretos que muchas veces también los pintores incluían en honor a la cultura literaria, ¿no?, de sus comitentes. Pero también está esta versión de Pontormo, personalmente me gusta más, que también, ¿no?, como que a partir de Miguel Ángel crea esta composición, digamos, de resistencia y seducción, que es, vieron, como distinta, porque esta Venus mira hacia la nava, pero esta Venus y este Cupido sí se están mirando, y ahí hay como una especie de intimidad, ¿no? Como es mucho más la atención, es como mucho más, ¿no?, más erótica, es mucho más cercana que en la otra. ¿Qué es lo que sucede? Dice Tiziano, ¿no?, que el color puede transmitir sentimientos que la escultura en su blanco no puede. Entonces es bien interesante cómo justamente esta muestra, ¿no?, cómo está diseñada. A mí esas cosas me admiran mucho, ¿no?, del pensamiento sobre cómo vamos a recorrer estas muestras. Abre justamente con un dibujo de alguien que, como Miguel Ángel, dijo que su gran arte era la escultura, pero que no se consideraba un pintor, ¿no?, sino que se consideraba un apasionado de la escultura, tanto que se sabe que además se quejó del encargo de la Sixtina, ¿no?, y uno ve que hay como una especie de tensión ahí. Las esculturas, para las esculturas que habían llegado de la antigüedad, tenemos que recordar que posiblemente en su origen no fueron blancas, pero llegaron blancas a los renacentistas. Entonces, Tiziano, lo que está diciendo acá es justamente, está hablando de algo que después va a hablar Kandinsky, que es el poder del color, y es lo que hemos visto en las dos obras anteriores. En 1553, Tiziano se encuentra con el rey Felipe II en la corte de los Habsburgos, y el rey Felipe II todavía no tiene sede, es un rey que su corte es bastante nómade, no se ha establecido, no ha establecido su corte en un lugar, tiene 24 años, y le pide a Tiziano, le encarga 6 poesías. ¿Cómo es esto de las poesías? Esto de las poesías es un género también que da libertad a los artistas, a los pintores, para crear con esa misma libertad que crean los poetas y alejarse, si es necesario, de esos textos que hablaban de cómo era la pintura antigua, incluso haciendo como a veces mezclas, ¿no?, haciendo cosas temas que no habían sido ni siquiera descritos en la literatura clásica. Entonces, lo que el encargo del rey hace es darle una especie de libertad creativa dentro para hacer estas poesías que todavía el rey tampoco sabe dónde las va a poner. Entonces, Tiziano va a pintar, digamos, en un formato más o menos parecido, pero sin saber exactamente dónde van a estar, si van a estar en un lugar iluminado, un lugar que tiene menos luz. Recuerden que la luz diurna es fundamental en esa época en que la luz artificial es bien poca. Entonces, por las dudas, estas pinturas tienen un grado de claridad, ¿no?, como que la luz es sumamente importante, porque vaya usted a saber, si el rey las ponía en un lugar que no tenía muy buena luz, las pinturas tenían
que tener su efecto, y el color tenía que tener su efecto. Así que son pinturas, digamos, dentro de toda la paleta de Tiziano, que justamente son pinturas donde la luz tiene un papel sumamente importante. Y Tiziano va a entregar estas pinturas de a pares. La primera entrega es esta Danae, que recibe, ¿no?, la lluvia de oro, o sea, que de alguna forma es violada por Zeus, ¿no?, con una lluvia de oro, y está esta contraposición, ¿no?, con la sirvienta que trata de tomar algo de esta lluvia de oro. Y la Danae es una especie de Venus, ¿verdad? Es este desnudo reclinado que no había aparecido en la pintura antes y que Tiziano va a ser el primero, ¿no? Este tema de la Venus reclinada, que después obviamente es un tema que va a seguir, ¿no?, como un tema clásico en la pintura, bueno, hasta las versiones, ¿no?, obviamente de Manet o de Picasso, el tema de la mujer que está como lánguidamente reclinada, desnuda y pronta para recibir ¿no?, la simiente. La segunda pintura que entrega, o sea, que es como pendant de esta entrega, es esta Venus y Adonis. Esta Venus y Adonis, en realidad, es una historia bastante terrible. ¿Por qué? Porque es una historia donde hay una anticipación en el cuadro de algo que va a pasar que es terrible. Justamente Adonis era aquel de quien Venus no debía enamorarse, ¿no? Esto es, si ella es rosada por Cupido, y se enamora de la persona que no debería enamorarse, porque Adonis es un mortal, es precioso, pero es un mortal. Y entonces, quizás recuerden que hablamos en tema Pascuas de aquello de los jardines de Adonis, ¿no?, aquel ritual de las mujeres griegas que plantaban avena, lechuga, todas cosas que crecían como muy rápidamente y dejaban, las ponían al sol en las terrazas y dejaban que en los primeros fríos del otoño se secaran y las tiraban al mar. Porque esta historia, digamos, es que Adonis va a ser muerto y después ella va a negociar para que pueda pasar una parte del año en la tierra. Pero mientras, ¿no?, como siempre es un amor, es un amor tensionado, ¿no?, entre la vida y la muerte, que vieron, ahí hay incluso una jarra que está tirada, y los perros parece como que están olfateando el peligro. ¿No? Ellos están como en ese abrazo, él se va a ir a casar, ella como tratando de retenerlo, pero los que realmente saben, y además que maravillosamente están pintados, son justamente los perros. La segunda entrega que hace Tiziano, vieron que hay como un cambio, ¿no?, de tono, de composición. Es sobre dos temas muy crueles que tienen como eje a Diana. Diana es una diosa muy rara, porque es una diosa cazadora, vengativa, pero a la vez protectora de la vida de los bosques, ¿no? Entonces una diosa, digamos, que es conocida como por su falta de compasión con lo humano. Y acá está contando una historia, que es la de Acteón. Acteón era un cazador joven que llega, está caminando en el relato, ¿no?, mitológico, está caminando en un momento en que el sol cae, ¿no?, de mediodía, y está buscando sombra y alivio, y de repente llega a un lugar donde hay un manantial y se encuentra a Diana con sus ninfas bañándose. Ahí vemos que incluso había una cortina, ¿no? Es como, bueno, un elemento un poco teatral que mete Tiziano para subrayar ese tema del descubrimiento, ¿no?, de la escena de las ninfas desnudas
con la diosa y cómo el pobre Acteón se da con ellas. Y la ira de Diana es terrible. Entonces, convierte a Acteón en un ciervo. Y Acteón, convertido en un ciervo, se mira en ese manantial, llora su suerte, y sus perros, que no lo reconocen, lo atacan y lo matan. Es tremenda la historia, ¿no? Pero fíjense ustedes que esto es aquello que hablábamos del momento significativo, ¿no? Ese momento como del descubrimiento, ¿no? Justamente que él tiene esa primera visión de ese grupo, ¿no? De bellezas desnudas. Pero Tiziano incluye una especie de pista acá de qué es lo que va a pasar. ¿Y cuál es la pista? La pista es este cráneo de ciervo que él incluye sobre esta columna. O sea, ¿no? Ya nos está adelantando que en realidad esta es una historia que termina mal. Peor todavía, y más complicada para nuestra sensibilidad contemporánea, es esta otra historia de Diana y Calisto. Calisto era una ninfa que es violada por Zeus, que le opone resistencia y que queda embarazada de Zeus. Cuando descubre el embarazo de su ninfa, Diana no muestra ninguna compasión y entonces la castiga, que un poco la salva Juno, que la convierte en algo, que bueno, eso viene de Ovidio, no me acuerdo, la convierte en una osa, pobre, pero bueno, la salva, acá listo. Pero lo que estamos viendo es ese momento, digamos, en que Diana está ahí, ¿no? Como dictaminando el castigo para Calisto. Para Calisto, que en realidad es la víctima. Vieron que hay cosas en la mitología, ¿no? Como que son sumamente violentas, que son sumamente injustas. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá este relato? ¿No? Y en realidad la mitología es como otra forma del conocimiento y a veces tiene esa capacidad como de hablar de cosas que están fuera del otro conocimiento moral, ¿no? Sino que de experiencias, porque además estos dioses no les importaba nada de los humanos, ¿no? Tenían unas relaciones de uso, ¿no? No son unos dioses protectores. Según sus propios intereses, sus propios enfrentamientos, pueden llegar a tener piedad de una ninfa y convertirla en osa. Pero en general, estos dioses, ¿no? Son unos dioses que están también sujetos a las pasiones humanas. Y esta pasión de Diana es la pasión justamente de la injusticia, ¿no? La pasión del no poder tener un sentimiento alto como la compasión. La tercera entrega es Perseo y Andrómeda, que bueno, es un cuadro bien interesante de composición, ¿no? Cómo se va, cómo ese círculo se crea entre la Andrómeda tan clara, ¿no? Encadenada, Perseo, que cae como hacia el monstruo, que está un poco chico el monstruo, ¿no? Me parece un poco un bicho peludo, pero de alguna forma, ¿no? Como qué interesante cómo se compone eso. Digo, no parece demasiado aterrador, porque Tiziano elige, ¿no? Como que la figura más grande es la figura de Andrómeda. Es maravillosamente atractiva y nos lleva, ¿no? Y esos paños y esos naranjas y esos colores de la figura de Perseo, ¿no? Que está pronto a ir a matar al monstruo, pero el monstruo realmente eh, está ahí un poco, no está demasiado descripto con demasiado amor, ¿no? Simplemente espera ahí y no parece como tan grande. Es un cuadro interesante, ¿no? Justamente por estas libertades, además, que se toma Tiziano respecto a ¿no? al tema
de la importancia o de los tamaños que podían tener cada uno de los personajes, ¿no? Como de este mito. Y sin duda lo más importante acá es esa figura, ¿no? De Andrómeda. Y la tercera entrega que hace Tiziano es de este rapto de Europa, que también es un tema que él ya había tratado, y es el único en el que hay un personaje que mira al espectador. El personaje que mira al espectador es el toro, o sea, el toro nos mira, ¿no? El toro es Zeus. En todos los demás, siempre, iba a decir que los personajes evitan mirar la cámara, pero es eso, ¿no? En realidad, esta es una Europa que también está de alguna forma resistiendo y, ¿no? Como es bastante expresiva la forma del cuerpo, también, ¿no? Los paños que lleva en la mano, pero Zeus nos mira, ¿no? Nos mira y nos dice, bueno, de alguna forma te estoy haciendo como cómplice de esto. Y estas son las 6 poesías, entonces, que, como les decía, están reunidas por primera vez desde el siglo XVI. Lo que pasó en el siglo XVI es que el rey Felipe II recibió y pagó por estas obras, pero ya en esa época no le interesaba tanto la mitología, entonces las puso cerca de unos jardines, pero se fue desprendiendo de estas obras, las fue vendiendo, y entonces por eso es que hoy, digamos, es como toda una especie de, de gran acontecimiento que estén juntas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que hubo pintores como Rubens o Velázquez que sí tuvieron la oportunidad de ver estas obras, ¿no? Juntas, o de ver alguna de estas obras. Y entonces también se alimentan como de esta mitología. Este cuadro, que es muy famoso, de Diego Velázquez, que está en el Prado, se llama Las hilanderas. Las hilanderas en su momento fue tenido, y por eso digo, incluso aparece comentado así en muchos textos, como una escena costumbrista, ¿no? Es la escena de un taller donde se está, de un taller de tejido de tapices, donde hay un grupo de mujeres que están hilando. Estos temas dentro del barroco, los temas, digamos, ¿no? Como eh, estos temas de lo popular, ¿no? Con escenas de este tipo de trabajo, son escenas muy, que estaban muy bien vistas, estaban como de moda. Ahora, en realidad, lo que Velázquez está representando en esta escena es también una pintura mitológica, o sea, como un poco disfrazada de pintura costumbrista, ¿no? Está representando algo que en realidad es una especie de metáfora de esa lucha de los artistas entre lo divino y el temor, digamos, a ofender lo divino. Es un concepto, digamos, que aparece ya en la mitología también, ¿no? El pecado de Ibris es el pecado de que tomarse la libertad de la mímesis, de representar ciertas cosas. Y bien que en varias religiones, además, la representación justamente está prohibida, ¿no? Porque la representación siempre tiene como una especie de sospecha, ¿no? De trampa, de un artificio que no va a llegar nunca a igualar el aspecto de las cosas, ¿no? Esa idea de que hay una especie de fracaso siempre implícito en el arte. Cuando Veronese presenta las bodas de Caná, ¿no? Perdón, las bodas de Caná, no, la última cena en la casa de Levi, eh, infringe una norma en que la representación de la última cena es en un lugar muy austero.
y él lo presenta con una cantidad de personajes, con escalinatas, con arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, dice, no, en realidad esta es otra cena, para que le acepten la obra, ¿no? Es una cena que hacen antes en la casa de Leví. Y en una carta que escribe sobre el tema ese, ¿no? Como dice, nosotros los pintores nos tomamos las mismas libertades que los poetas y los locos. Es una defensa de la libertad artística, ¿no? Es decir, igual que Tiziano, que le llamó poesías a ese conjunto de obras, inimputable como los locos, ¿no? Veronese dice que, nada, está pidiendo la libertad para representar. Y en este cuadro, justamente, es una alegoría mitológica de una muchacha que se llamaba Aracné, que tejía maravillosamente y que desafía de alguna forma a la diosa Atenea. Y Atenea aparece en el taller disfrazada, ¿no? Como de una viejita, y, y entonces hacen las dos una competencia a ver quién es más hábil. Y Aracné, que en realidad era, su pecado es haber desafiado a la diosa, es convertida en araña. Entonces, de alguna forma, ¿no? Este cuadro nos está hablando sobre ese tema, que digamos, en este caso Aracné serían los pintores, ¿no? Es esa elaboración, ¿no? Como de la imagen que de alguna forma puede llegar a ofender a los dioses. Pero, bueno, es lo que dice Veronese, ¿no? Las libertades que se toman los poetas y los locos. Un hombre que no fue nada loco fue Rubens, que también está dentro de esta colección del Prado, y también hay varias obras de él que no les voy a mostrar, porque me voy a centrar en dos para terminar con esta muestra. Rubens tenía una cultura clásica brutal, era hermano además de un estudioso de la cultura latina, y entonces realmente era sumamente culto. Y cuando vuelve ya mayor, casi en sus 50 años, casado por segunda vez, porque había muerto su primera mujer, casado con una muchacha, Elena Fourmet, muy joven, de la cual él se enamora y es muy feliz. Rubens en su casa se hace una villa a la manera paladiana, a la manera de las villas italianas, y un jardín también que recuerda a esos jardines italianos. Él vivió en Italia durante 9 años. Vivió como un diplomático, vivió de forma muy nómade, porque en realidad era posiblemente espía, pero también era diplomático, y entonces estaba en ese eje de las cortes católicas, llevando negociaciones y además pintando y además dirigiendo su taller, pero le llega un momento, cerca de 1630, en que quiere volver a Amberes y quiere disfrutar de la vida familiar. Y entonces pinta este jardín del amor, que justamente como una visión, ¿no? De ese lugar ideal donde hay ese intercambio, hay baile, hay erotismo, ¿no? Hay mucha belleza, hay belleza clásica también, hay naturaleza, y es como este lugar donde el hombre puede sentirse, el hombre o la mujer, el ser humano, digamos, puede sentirse más realizado, es el lugar de la felicidad, ese lugar que también se estaba, digamos, perseguido, ¿no? También por la representación de ese lugar perseguida desde el principio de la pintura renacentista. Pero entre 1636 y 1639 va a pintar esta obra, que es la que cierra la muestra, que es del Prado,
que se llama Las Tres Gracias. Y las Tres Gracias, en realidad, están bailando. O sea, todo los estudios que se han hecho sobre el tema de reconstrucción, ¿no? De las danzas griegas y lo que se sabía en el momento, en realidad ellas están en una suave danza, ¿no? Una danza que además es una danza muy armónica, digo, obviamente acá tenemos que recordar que, ¿no? El ideal de belleza de Rubens no es el de Botticelli, ¿no? Ni es el actual. Esta abundancia de las formas es la forma de belleza de Rubens. Están en medio de este jardín, ¿no? Bucólico, de este paisaje tan tranquilo, tan hermoso, y de alguna forma es la manera en que, por eso decimos gracias, ¿no? Cuando tenemos que ser, que agradecer a alguien, ¿no? Un favor, es la forma de Rubens de agradecer por todos los dones que ha recibido. Entre ellos, no, digamos, la felicidad esta a una altura de su vida donde encuentra que está, bueno, que ha cumplido con sus ambiciones, que sus ambiciones políticas, diplomáticas, económicas ya no le importan y que en realidad lo que quiere es disfrutar de esta vida familiar, de ese jardín, de esa mujer, ¿verdad? Pero da las gracias por eso. Porque hay una cosa muy interesante en Rubens, y es que Rubens era católico, profundamente católico, y estuvo al servicio de esas cortes católicas en una época bien complicada, que es la época de la Contrarreforma. Pero supo cómo mantener, como Tiziano también, y como Velázquez, ¿no? Como que supieron mantener ese tema, no como Botticelli, ¿no? Que tiró sus obras mitológicas al fuego, supo mantener como esa distancia, ¿no? Entre estos temas mitológicos y la piedad. Cuando en ese momento también se descubrieron unas catacumbas, salió un libro que justamente mostraba todo ese arte paleocristiano, el arte ese, ¿no? Eh, que es un arte como realizado por no profesionales, es un arte, ¿no? que justamente va como a la simpleza, va a tratar de alejarse todo lo posible del modelo clásico. Y entonces, mirando el libro, parece que Rubens dijo, admiro la piedad de los antiguos cristianos, pero les falta la grandeza de los paganos. O sea, ¿no? Maravilloso estos buenos cristianos, pero en realidad no tienen eso otro, que es la terribilidad, ¿no? Que es la belleza, que es el entender el mundo en toda su complejidad, que el amor puede ser bueno, pero también puede ser malo, y que de alguna forma los mitos nos ayudan a entender una cantidad de cosas que no aparecen, ¿no? En las otras formas del conocimiento.